En genealogía, siempre se hacen visibles los polos genealógicos de la investigación. Y como todos recordamos, el primer polo es el presente. Es decir, sin importar qué noción de crítica manejemos hoy, sin importar a cuál escuela nos ascribamos, qué influencia de tradición crítica tengamos, todas las tradiciones críticas contemporáneas tienen claro que el problema es el presente. Ahora, el presente pues tiene muchos modos de decirse, acontecimiento, emergencia, etcétera. Pero más allá de eso, es el presente del que nos ocupamos. El trabajo crítico no se hace por otra cosa que no sea por el presente. Luego, el papel del análisis histórico de la crítica no es ir al pasado solamente para entenderlo, sino especialmente para que el análisis del pasado nos permita entender qué es lo que está pasando aquí ahora. El primer polo, entonces, en la genealogía es el polo del presente. Pero cuando se hace una investigación genealógica, tenemos que ubicar el polo histórico al que nos movemos. Generalmente tiene que ver con un acontecimiento que vinculamos de algún modo con el presente. Un ejemplo de eso es la Constitución de 1991. Como saben, este año se cumplieron los 30 años de la Constitución del 91, y en tanto que acontecimiento, la Constitución sigue siendo una gran pregunta. Sus modificaciones, sus transformaciones, sus cambios, pues, pero especialmente la apertura de lo que hemos tratado de llamar Estado Social de Derecho en Colombia y todos los elementos que estén ahí. Bien, más allá de eso, podríamos decir que en nuestro presente, la pregunta por qué ocurre con el Estado Social de Derecho y la Constitución, etcétera, es fundamental, es relevante y pertinente, es un asunto obligatorio para ciertas luchas políticas y sociales, pero al mismo tiempo podemos delinear el polo estableciendo esa relación con la aparición de las cuestiones que hicieron emerger la Constitución como tal. En la pregunta actual por la subjetividad tenemos muchas respuestas, muchas teorías, tenemos muchas posiciones, pero digamos que de alguna manera esa pregunta por la subjetividad se encuentra con un acontecimiento que es la expresión de esta frase famosa de Foucault de la muerte del hombre. Es 1966, Foucault publica Las Palabras y las Cosas, que será un libro que tendrá una tremenda importancia en los eventos que constituyeron mayo del 68, etc. Pero en 1966, de alguna manera aparece en la cultura occidental esa afirmación contundente de la muerte del hombre, y en nuestros días la pregunta por qué es eso que entendemos por nosotros mismos de alguna manera se vincula con esa afirmación inicial. Una manera fácil de decir sería esta: ¿qué entendemos por nosotros mismos hoy luego de reconocer que nuestra noción de hombre o nuestra idea de hombre o nuestra definición de hombre está muerta? Esa pregunta que deriva de la concepción nietzscheana de la muerte de Dios, será Nietzsche quien diga que Dios está muerto, luego el hombre está muerto. En esa afirmación inicial, en la que Nietzsche plantea ese elemento, empieza a configurarse un tremendo problema ontológico. ¿Qué es eso que somos cuando entendemos que, históricamente hablando, hemos dado unas respuestas a lo que somos, y en esas respuestas hemos encontrado la muerte de un proyecto, la muerte de una idea que tuvo un gran bloque histórico y que ahora ya no es central a la hora de contestarla? Eso sería sencillo si no fuera por el hecho de que hoy, a pesar de todos los elementos que se han planteado desde el nietzscheanismo y otras posiciones críticas, el humanismo o ciertos humanismos siguen funcionando. Así que no necesariamente todas las posiciones críticas contemporáneas aceptan el hecho de que nuestra idea de hombre esté muerta. Hay neohumanismos, hay otros humanismos, etc. Y en el gran debate entre lo humano, lo poshumano, lo neohumano, etc., está un gran problema teórico y crítico del presente. En el fondo, las preguntas siguen siendo las mismas, a pesar de que tengamos muchísimas respuestas. ¿Qué es eso que podemos decir de nosotros mismos hoy, en tanto que seres que son capaces de objetivarse, es decir, de convertirse a sí mismos en objeto de estudio, y hacerlo para poder establecer una
una posibilidad de construcción política, social, económica, etc. Es decir, si nuestras posibilidades de acción social, de producción económica, de búsqueda de sentido, de proyecto vital, no estuvieran vinculadas a saberes o a ejercicios analítico-críticos que quieren dar respuesta a la pregunta por lo que somos, entonces sería fácil aceptar que la muerte del hombre se dio, cuando lo que nos preguntamos hoy es qué vamos a hacer nosotros de nosotros mismos aquí y ahora en estas condiciones, en estas circunstancias, en estas crisis. Así que en la historia de las reflexiones y de las tradiciones críticas, habría un momento, una especie de acontecimiento a considerar muy fuertemente cuando la cuestión de la muerte del hombre aparece. Si eso es así, y si ya no contamos con la idea de hoy, ¿en qué consiste hacer una investigación sobre la subjetividad? ¿Ven? Fíjense que alguien podría decir que este elemento es puramente filosófico, cuando lo que estamos diciendo es que es un tremendo problema ontológico que atraviesa nuestras investigaciones. Es decir, podríamos desafiar una pregunta como esta diciendo, ¿qué tiene que ver la muerte de un líder social con la pregunta por la muerte del hombre? ¿Qué tiene que ver la masacre sistemática? ¿Qué tiene que ver el hecho de que haya una tanatopolítica organizada no solamente en Colombia, sino en el planeta? Que, por ejemplo, a decir de Braidotti, ya no es únicamente la masacre de humanos, sino la de selvas, ríos y miles de especies vivas no humanas. En ese sentido puede plantearse la pregunta de cómo es que podemos dar cuenta de las subjetividades que aparecen hoy o que están planteando hoy ciertas luchas en relación con la muerte del hombre. Básicamente es eso de lo que quisiera tratar esta exposición breve. Entonces empecemos con lo que Foucault expresa en el 66. Recuerdan que este texto es famosísimo, es el último apartado de Las palabras y las cosas, ¿no? Generalmente las personas leen esto sin haber leído lo anterior, eso es una lástima, ¿no? Especialmente cuando Foucault muestra en ese último capítulo que se llama Las ciencias humanas, en qué consiste el doblete empírico trascendental de lo que implica la pregunta por el hombre, etc. Eso lo podemos ver después. Lo que sí es cierto es que vale la pena hacer un análisis preciso de qué era lo que quería plantear Foucault cuando dijo que el hombre estaba muerto. Bien, dice Michel. En todo caso, una cosa es cierta, que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Entonces, primer asunto complejo. Si el hombre no es eso, ¿por qué tenemos esa obsesión tan seria hoy de resolver la pregunta por lo que somos? ¿Por qué la pregunta por lo que somos tiene tanta relevancia hoy? ¿Ven? Es un debate. Porque por un lado, alguien podría decir que Foucault está equivocado de cabo a rabo porque no habría nada más importante y relevante para el saber occidental que eso que hemos llamado humano. Cuando lo que él quiere decir es que hubo una producción histórica de ese saber que configuró ese objeto, el llamamos humano, y ese saber está a punto de desaparecer, lo dice en el 66, ¿no? Así que no se trata de que lo humano esté antes del saber de lo humano, es que el saber sobre lo humano hace aparecer a lo humano. Sigo. Al tener una cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido, recuerdan que esas son las coordenadas de una cartografía básica en cualquier posición, cronología y geografía. La cultura europea a partir del siglo XVI puede estarse seguro de que el hombre es una invención reciente. En la actualidad hay debates acerca de si la pregunta por la subjetividad de verdad aparecería en el XVI. Alain de Libera, un profesor del Colegio de Francia, de la misma institución donde trabajó Foucault, hace un debate a eso, ¿no? Preguntándose si de verdad la noción de subjetividad es un asunto del XVI o si hay elementos anteriores, ¿no? Algunas reflexiones muestran que tal vez la noción de subjetividad es más antigua de lo que suponíamos y de lo que el mismo Foucault imaginaba. En una conferencia posterior, ya en los 80s, Foucault alcanzó a decir que había dicho esto demasiado rápido y que quizá tal vez la pregunta por la subjetividad es una pregunta más antigua que el siglo XVI. Pero más allá de eso se trata del problema de la subjetividad en la configuración como humano que le entregó Europa del XVI, ¿no? Especialmente en el siglo
que hará anteceder la ilustración. El saber no ha rondado durante largo tiempo y oscuramente en torno a él y a sus secretos. Sin embargo, hoy sí. Al parecer, no habría hoy apenas un objeto de estudio que no estuviera tan cercado o tan interesado por la profundidad de los secretos como la cuestión del humano. Pero al mismo tiempo hay otros saberes que se han movido, por poner un ejemplo, a la cuestión de la vida en exoplanetas. Es decir, ya SOE, la propuesta de Braidotti que supera la BIOS, de la biopolítica, se vería ahora en un gran desafío porque aparecería una exozoe o una exobiología. Y muy probablemente en el futuro cercano, saben que esta misma semana sondas terrestres llegaron a Marte, etc. La NASA tiene unos planes allá, etc. Todo ese conjunto de cosas hará que sea inevitable que encontremos exobiología muy cercanamente. Ahora, ¿cuál biología? Pues eso será una pregunta fuerte. Pero al parecer, si hay una mutación epistemológica hoy en la que al mismo tiempo que hay una especie de estertor, ¿no? Un animal herido que pelea muy fuerte para decir que el humano y lo que somos es lo más importante, especialmente con la cuestión de la pandemia. Y por el otro lado, la emergencia de otros saberes que están haciendo visible que quizá eso no es tan cierto. Sigo. De hecho, entre todas las mutaciones que han afectado al saber de las cosas y de su orden, el saber de las identidades, de las diferencias, los caracteres, los equivalentes, las palabras, es sublime esta síntesis de las palabras y las cosas. En breve, en medio de todos los episodios de esta profunda historia de lo mismo, recuerden el tremendo debate ontológico entre la mismidad y la identidad y la diferencia, una sola, la que se inició hace un siglo y medio y que quizá esté en vías de cerrarse, dejó aparecer la figura del hombre. Así que hay un elemento histórico en el que esa obsesión por lo humano aparece y quizá está a punto de desaparecer justamente cuando entendemos las mutaciones epistemológicas en las que estamos inmersos. ¿Por qué sería relevante y pertinente esto para un investigador social de la subjetividad? En primer lugar, porque, como hemos dicho, los saberes, la epistemología que se organiza en torno a la subjetividad es hoy profusa. Y al parecer, daría la impresión que no hay ninguna muerte del hombre y mucho menos del sujeto, al contrario, lo que hay es una subjetividad que está todo el tiempo como obsesión epistemológica. Pero habría que mirar, ¿no? Habría que mirar. Y no se trató de la liberación de una vieja inquietud, del paso a la conciencia luminosa de una preocupación milenaria, que es en sentido estricto la definición de qué es la ilustración, del acceso a la objetividad de lo que hacía hace mucho tiempo permanecía preso en las creencias o en la filosofía, que sería la manera histórica de decir la mutación epistemológica propia de las ciencias, primero positivas y luego el movimiento a las ciencias del espíritu, ¿no? En la filosofía alemana, y luego de eso a las ciencias humanas y sociales, etc., ¿no? El hecho de que hay una objetivación, ¿no? Una subjetividad que es necesariamente el resultado de una objetividad. Foucault dirá, fue el efecto de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. Luego esto podríamos hacerlo de una manera distinta, estimados investigadores e investigadoras. Podríamos ocuparnos de los saberes para terminar en la ontología. Podríamos ocuparnos de una cierta obsesión entre saber y metodología, entre epistemología y metodología, para terminar, comillas, descubriendo la ontología. Cuando lo que estamos proponiendo acá es justamente el hecho de que la objetivación de un saber, el modo como la pedagogía, la medicina, la psiquiatría, el mindfulness, las técnicas espirituales, etcétera, la psicología, han objetivado lo que somos, la que ha producido esas formas de subjetividad. Pero cabría la pregunta de, ¿es tan relevante y es tan importante esa cuestión epistemológica cuando lo que nos interesa son unas luchas sociales? Es decir, investigamos las subjetividades básicamente porque esas subjetividades de las que nos ocupamos son específicas, emergentes, ubicadas, y al parecer un saber general y amplio de ellas no sería suficiente. Sí, pero lo hacemos para construir saber sobre esas subjetividades. Es decir, este programa académico, y no solamente este, sino muchos, se ocupan de objetivar esas maneras de existencia para convertirlas en objetos de saber. Y al mismo tiempo lo hace de ciertos saberes. Así que termina siendo muy importante el aspecto epistemológico aquí como para dejarlo afuera.
del mismo modo que termina siendo demasiado importante, muy relevante, el conjunto de reglas que objetivan, ¿no?, ese elemento en una investigación. Así que quizá la cuestión del saber de lo que somos termina teniendo más importancia de la que hemos creído en el ejercicio de investigación. Inicialmente hablamos de la ontología y dijimos que la ontología es fundamental, pero quizá toque mover el poliedro y ahora ocuparnos de ese vértice que es el epistemológico. Ya no ver únicamente el vértice ontológico y suponer que eso es un tremendo privilegio, sino moverse ahora al epistemológico y reconocer que hay demasiadas cosas ahí para dejarlas únicamente subordinadas a la epistemología. Perdón, a la ontología. Bien, Foucault continúa. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento, y quizá también su próximo fin. Esta frase es la frase más famosa de Las palabras y las cosas, ¿no? Y es la frase que se cita sin haber leído el libro. Pero es una muy buena síntesis, ¿no?, de lo que hace Foucault en esa posición. Recuerden que en este momento, en el 66, Foucault todavía no había traído la genealogía como método, ¿no? Seguía diciendo que la arqueología era su posición. Luego dirá que ya no hace arqueología sino otra cosa. Pero fíjense cómo Foucault insiste en que la arqueología, es decir, el método, cómo se hace visible la emergencia de ese ser, se da justamente por el rastreo histórico de la aparición de ese ontos, de ese ser. En ese orden de ideas, esa configuración compleja entre ontología, epistemología y metodología termina siendo algo susceptible de ser rastreado en cualquier posición crítica que investiga la subjetividad hoy. Para ser claro, desde nuestra perspectiva, es decir, la del doctorado y la de la línea, no habría apenas posición crítica que se ocupe sobre la subjetividad que no organice una relación compleja entre ontología, epistemología y metodología. Y se hace necesario hacerla visible y patente para, por un lado, comprender cómo es que se han planteado unas ciertas modalidades históricas de resolver la pregunta por lo que somos, pero por el otro, para hacernos nosotros como investigadores la pregunta de cómo objetivamos esa subjetividad que pretendemos investigar. Ya estoy escuchando aquí sus objeciones y una de sus objeciones sería, oye, pero ¿a ti quién te dijo que nosotros queremos objetivar algo? Podría pasar que nosotros no queremos objetivar a unos sujetos. Bien, entonces aparece la pregunta por, no es desobjetivar, no es negarse a objetivar justamente un problema de la muerte del hombre. Es decir, no es cuestionar una ontología, decir que no vamos a convertir en objeto de investigación tal cosa, que ya no habrá ninguna esencia, ninguna trascendencia, ningún trascendental, y sí un conjunto de prácticas, de producciones económicas, de modo de la cultura, de ejercicios del lenguaje. Fíjense cómo decir que nos negamos a objetivar a un sujeto desde un cierto saber es de alguna manera insistir en que la mutación epistemológica que anuncia Foucault aquí es justamente la muerte ontológica de la pregunta por lo humano. Sigo. Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho ahora presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilarán, como lo hizo a finales del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar, un rostro de arena. Esta definición poética, que es decir poéticamente lo que se acaba de decir antes, es exactamente lo mismo, es justamente una de las frases más citadas de Las palabras y las cosas, insisto, sin saber qué es lo que se dice antes. Así que la aparición histórica de unos saberes produjeron una ontología que termina siendo la responsable de unas reglas de investigación que en este momento, en este presente, terminan siendo centrales. En este presente, al parecer, hemos anunciado con Foucault la muerte del hombre, pero hoy sigue un tremendo debate acerca de cómo hacer una investigación en estudios sociales de la subjetividad cuando la pregunta por el hombre o las ideas de hombre o las teorías críticas humanistas o neohumanistas siguen estando en la mitad del paseo. Para contrastar esta posición, quisiera traer el último texto de Rossi Braidotti, ¿no? Discúlpenme que está subrayado la noción de convergencia. Como saben, estoy levantando esta idea de convergencia que Braidotti propone en este libro, ¿no?, en El conocimiento poshumano, que fue publicado en 2020 y que
Pues no es que nos estemos copiando de Braidotti o que Braidotti nos copia a nosotros, sino en la que Braidotti habla todo el tiempo de convergencias, ¿no? Es un libro dedicado a una idea de convergencia que ella llama convergencia poshumana. Pero más allá de eso, se trata de esta cuestión histórica. En la introducción, Braidotti señala este elemento. Cito: esta no es una cuestión sencilla y la podemos responder mejor en el contexto de nuestros tiempos poshumanos. ¿Qué o quién sea el humano hoy en día? Es algo que solo podrá entenderse si incorporamos las dimensiones poshumanas y no humanas. Por poshumano me refiero tanto a un marcador histórico de nuestra condición como a una configuración teórica. Lo poshumano no es tanto una visión distópica del futuro como un rasgo definitorio de nuestro contexto histórico. Yo misma he definido la condición poshumana como la convergencia del poshumanismo por un lado y del posantropocentrismo por el otro, dentro de una economía del capitalismo avanzado. El primero, es decir, lo poshumano, se centra en la crítica al ideal humanista del hombre como presunta medida de todas las cosas, mientras que el segundo, es decir, lo posantropocéntrico, se muestra crítico con la jerarquía de las especies y el excepcionalismo antropocéntrico. Aunque se superpone y existe la tendencia a usarlos de manera indistinta en los debates generalistas, son más bien acontecimientos separados y discretos, tanto en sus genealogías intelectuales como en sus manifestaciones sociales. Bien, fin de cita. Más allá de si Braidotti tiene razón, porque no se trata de eso, lo que quiero mostrarles es cómo empieza Braidotti en el primer párrafo de su libro, de su último libro, haciendo explícito en qué consistiría el problema del presente en esta pregunta. ¿Qué o quién sea el humano hoy en día? ¿Ven? No habría apenas investigador de la subjetividad o un investigador social de la subjetividad que no tuviera que lidiar con esta pregunta. ¿Ven? Y que no tuviera que lidiar con cuáles respuestas se han dado. ¿Ven? En las respuestas que se han dado están unas de corte humanista, ¿no? Bastante centradas en cuestiones derivadas de la filosofía alemana, derivada de Kant, etcétera, Hegel. Otras en las que esos elementos se critican desde el marxismo, desde Freud, desde Nietzsche, las teorías críticas de la sospecha, etcétera. Y esos elementos, a pesar de que históricamente hablando están todas todo el tiempo ahí, al parecer siguen más allá de las respuestas planteando la misma pregunta. ¿Qué es eso que somos y qué es eso que somos hoy? Fíjense cómo no se trata únicamente de lo que somos, sino qué es eso que somos aquí y ahora. No habría apenas dimensión crítica que no plantee ese elemento. Braidotti continúa. Apenas puedo disimular mi fascinación por lo poshumano, lo acojo desde una distancia crítica, es decir, Braidotti describe el conocimiento poshumano, porque tiene una distancia frente a una cierta idea de poshumanidad que otros han construido. Sigo, la condición poshumana supone que nosotros, comillas, ¿no? Habermas lee esto y entonces es un problema, porque para las teorías derivadas de la cuestión habermasiana, ese nosotros es muy distinto de este que ella plantea. Los habitantes humanos y no humanos de este planeta en particular, fíjense que en la noción de intersubjetividad propia de la perspectiva habermasiana, lo no humano no cabe. Es decir, lo humano, lo intersubjetivo es necesariamente humano. Y cuando hablo de no humano estoy hablando de inteligencia artificial y estoy hablando de las relaciones animales, etc. No habría intersubjetividad posible cuando lo que sabemos hoy es que no habría conocimiento posible hoy si no fuera por esa interacción tan compleja que tenemos con máquinas y con animales. Los habitantes humanos y no humanos de este planeta en particular estamos situados actualmente entre la cuarta revolución industrial y la sexta extinción. Y aquí aparece entonces un aspecto fuerte que tendrá implicaciones en la ética, tendrá implicaciones fuertes en la ética de Braidotti, básicamente por el hecho de la negatividad propia de un momento como el nuestro, en los que ya antes de la pandemia estábamos seguros que estábamos al borde del apocalipsis, ¿no? En Haz de cambiar tu vida, Sloterdijk ya hace visible, hace 5 años, que al borde del apocalipsis, en el antropoceno como tal, como edad fatídica, ya no tenemos nada que hacer. Entonces, fíjense cómo es que estaríamos situados de manera muy amplia entre estos dos elementos. Ahora, en Colombia, por ejemplo, hay lugares que no han llegado aquí. Y con la cuestión de las vacunas lo sabemos, hemos visto esa farsa, ¿no? Y hemos visto cómo es que hay lugares del país en los que ni siquiera se ha alcanzado esto. Pero estamos ya medios en esto, ¿no? Sí,
estamos metidos de lleno en esto, juntos, entre el demonio algorítmico y la acidificación de los océanos. La cuarta revolución industrial supone la convergencia de las tecnologías más avanzadas como la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología y el Internet de las cosas. Braidotti no pone aquí el tremendo problema que está ocurriendo con lo inmunológico, ¿no? En este momento no lo ubica, lo hace después, pero habría que poner ahí la inmunología como asunto central del saber sobre nosotros mismos hoy. Esto significa que las fronteras entre lo digital, lo físico y lo biológico se vuelven borrosas. La sexta extinción se refiere a la extinción masiva de especies durante la era geológica actual como consecuencia de la actividad humana, que como recuerdan es una de las características de lo que se llamaba antropoceno. Más concretamente, esta coyuntura nos sitúa entre dos formas de segregación paralelas y hasta cierto punto especulares: las segregaciones sistemáticas del capitalismo avanzado y la gran segregación del cambio climático. Alcanzar un equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas con el objetivo de seguir manteniendo una perspectiva más amplia es el reto actual del opus humano. Bien, ese conjunto de problematizaciones, es decir, la aparición clara de en qué consiste eso a lo que nos estamos enfrentando, nos lanza a otros elementos. Voy a pasar rápido por acá. Para llegar, por ejemplo, al hecho de que esa interacción entre ontología y epistemología no solamente tendría consecuencias metodológicas, sino especialmente éticas. Dice Braidotti en otro momento del texto: experimentar con aquello en lo que seamos capaces de convertirnos, en localizaciones materiales y diferenciadas, es una manera de resistirse a una composición de las humanidades reactiva y presa del pánico, como en un pánico blanco o un miedo distópico a la convergencia poshumana. Bien, entonces, experimentar con aquello que seamos capaces de convertirnos. No habría posición crítica hoy sobre las subjetividades que no tuviera por objeto abrir un campo de posibilidades, es decir, que no dijera ella misma que su propósito no es convertirnos en objeto por convertirnos en objeto, sino para plantear un conjunto de posibilidades, lo que ya está ocurriendo aquí ahora. Ojo, no se trata de la vieja discusión con Heidegger acerca de la apertura, ¿no? Hay un debate ahí, el profesor Rubén lo sabe, con el profesor Mario Montoya. No se trata de la apertura de lo posible como gran ontológico, sino el hecho de que aquí ahora ya hay sujetos modificándose a sí mismos, transformándose a sí mismos, haciendo de sí mismos otras cosas. En cuestiones tan complejas como el biohacking, que trabajó el doctor Hernán, que nos acompaña, o en otras cuestiones que tienen que ver con la acumulación de semillas, la aparición de nuevas formas de sociedad y de producción económica, etc. Experimentar con aquello que seamos capaces de convertirnos. 1. 2. En localizaciones materiales y diferenciadas, es decir, cada quien desde sus propias condiciones y desde su propia cartografía. Es una manera de resistirse a una composición. Fíjense de la compotencia acá. No es que Braidotti nos haya copiado ni que nosotros hayamos copiado a Braidotti, es que la influencia de Spinoza y de Deleuze en esto es importante. Una composición de las humanidades reactiva y presa del pánico, porque, como ya dijimos, al parecer, entre la cuarta revolución industrial y la sexta extinción, no habría más remedio. Es decir, todos hemos sufrido tremendos ataques de pánico. La pregunta de si este dolor de cabeza es por el coronavirus o no, de si qué pasa si yo estoy en cuidados intensivos, qué ocurrirá con mi familia. Las personas que ya vivieron eso, las personas que tuvimos la desgracia de ver morir nuestros amigos, etcétera, todo ese conjunto de cosas nos hace pensar si en efecto no estamos en una situación en la que no queda más remedio que el pánico. Y ese pánico ha sido producido no únicamente por la situación actual, sino por un asunto que viene ya con la idea del apocalipsis, no solamente en los discursos científicos, sino incluso en los discursos de Hollywood. Sigue Braidotti. Además, la experimentación también es una fórmula para la actuación ética, una praxis para agregar a los nuevos sujetos en que seamos capaces de convertirnos lejos de los aspectos violentos del humanismo europeo. En particular, de la violencia y de las exclusiones sexualizadas, racializadas y naturalizadas y de la dominación colonial. Se trata de redefinir lo humano después del humanismo y el antropocentrismo como un ser zoe, geo, tecno, mediado, relacionado de manera inmanente con y por lo tanto inseparable de las localizaciones materiales, terrestres y planetarias que nos encontramos habitando. Bien. Quiero parar acá para cerrar esta exposición, porque no se trata de explicitar toda la apuesta de Braidotti, pero sí para señalar cómo es que en este momento esas posibilidades de experimentación implican en ese libro, que creo que ya lo tienen todos, o si no, también lo podemos compartir,
Se trata de experimentar con el conocimiento poshumano, es decir, Beredotti insiste en ese libro en que el problema es epistemológico, que hay que construir unos saberes distintos, que hay que producir un nuevo conocimiento, pero más allá de todo eso, no habría tradición crítica hoy. Todas las tradiciones críticas que se ocupen sobre la subjetividad tendrían por propósito averiguar qué es lo que vamos a hacer con nosotros mismos aquí y ahora. Cierro entonces esta exposición básica, es muy simple, para decir que lo que estamos planteando acerca de la interacción entre ontología, epistemología y metodología es por un lado una cuestión histórica, es decir, hay unas emergencias históricas y unas mutaciones de eso, en las que lo que entendemos por saber algo sobre nosotros mismos ha cambiado, pero lo ha hecho porque la pregunta por lo que somos sigue siendo una pregunta central hoy. Pero no querríamos saber qué somos únicamente por saberlo. Queremos saber qué somos o quiénes somos para poder ampliar nuestras posibilidades vitales, para llevar a cabo otras formas de producción, otras formas de acción, unas modalidades distintas de conectarnos con el mundo, con los otros, con la vida. Sí, más allá de las posibilidades críticas que estén en juego, eso es cierto como característica central de la tradición crítica, especialmente en la que tiene que ver con la investigación en subjetividades. Entonces, que organicemos ese elemento central como apuesta para este semestre tendría por objeto hacer visible cómo funciona eso en sus propios intereses de investigación. Hay unos asuntos históricos en los que estamos inmersos y habría que establecer con claridad esas localizaciones, las localizaciones materiales y diferenciadas de cada investigación, y al mismo tiempo los modos como esas formas de conocimiento que se han construido afectan su propuesta investigativa, las mueven, incluso influyen sobre ellas, para preguntarse si podríamos construir un conocimiento distinto porque reconocemos problemas diferentes. Cierro esto con un asunto que ya tiene que ver más con el seminario de convergencias que con este, y es el hecho de que nuestro aspecto central son las problematizaciones. Es decir, las luchas subjetivas que cada uno de ustedes investiga de manera precisa, específica, localizada, termina desafiando el conocimiento disponible para hacerle la pregunta a estos investigadores acerca de qué conocimiento nuevo puede ocurrir, pero ese conocimiento queremos alcanzarlo en la medida en que nos lleve a establecer nuevas posibilidades de existencia. Si eso está relativamente claro, entonces la cuestión de la muerte del hombre como acontecimiento histórico